Sean ustedes bienvenidos a nuestra emisión de Por el Campo el día de hoy. Traemos una secuencia de 3 programas, todas dirigidas al cultivo del banano. Vamos a estar en una finca cerca a Betania, donde esta entidad, Soy Campo, nos estará contando un poco acerca del proceso que ellos llevan desde el inicio hasta la cosecha de esta fruta tan preciada, de esta fruta tropical como lo es el banano. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa de Por el Campo. El banano es el cuarto cultivo de frutas más importante del mundo. Los países de Latinoamérica y el Caribe producen un estimado del 83% del total del banano en el mercado. Esto equivale a 10 millones de toneladas de 12 en el mercado. Según algunos investigadores, el banano es considerado como la primera fruta sobre la tierra, aunque la historia dicta que el banano tiene su origen en las regiones de Asia Meridional, específicamente en el Mediterráneo en los años 650 después de Cristo. Sin embargo, investigadores como el Dr. Herbert Speiden defienden la teoría de que el banano es originario de las húmedas regiones tropicales del sur de Asia, incluyendo el noreste de la India, Burma, Camboya y partes de la China del Sur, así como las islas mayores de Sumatra, Java, Borneo, las Filipinas, Malasia e Indonesia. Estos 3 últimos aún son altos productores de banano. Iniciamos este recorrido con don Jorge, quien pertenece al grupo administrativo y operativo de esta empresa, que hoy precisamente quiso regalarnos un buen rato para dar a conocer sobre el cultivo del banano. Estamos cerca al municipio de Betania, suroeste antioqueño. Jorge, bienvenido a este programa Por el Campo. Muchas gracias. Agradeciendo al canal. Mi nombre es Jorge Castaño, yo soy el director administrativo de la empresa Soy Campo y hago también parte de este proyecto en Betania que se llama Proyecto Barlovento. Les voy a contar un poquito de la historia de la empresa inicialmente y ya después seguimos con la parte que nos interesa, que es el cultivo de banano. Nosotros como empresa llevamos 15 años iniciando con la marca Comerban. Ahorita nos llamamos Soy Campo, buscando tener o ampliarnos más hacia los clientes, hacia los productores, con un nombre que genere más timbre y más feeling a la hora de entender lo que hacemos. Bueno, Soy Campo es una empresa que comercializa banano y plátano acá en la región. La intención de nosotros es apoyar a todos los agricultores con la parte comercial. Y aparte de eso también apoyamos en muchas otras situaciones, como es apoyo técnico, apoyo con suministro de insumos a muy buen costo y con todo lo relacionado a este cultivo para que cada vez seamos mucho más productivos y cada vez podamos llegar a mercados donde todavía no hemos podido entrar por algunas condiciones de nuestra fruta. La intención del día de hoy es hablarles de cómo se debe hacer los trabajos productivos en una finca y qué podemos potencializar o mejorar para que cada vez seamos mucho más productivos y mucho más rentables en nuestro cultivo. Jorge, ¿cuántas personas trabajan con ustedes? Usted dice que campesinos, gente de la zona del sector. Sí, nosotros en la empresa Soy Campo tenemos 520 productores activos en este momento en los diferentes municipios. Nosotros arrancamos en Jardín en sus inicios y ahorita comercializamos producto de empresarios o agroempresarios de Jardín, Andes, Bolívar, Betania, Salgar. Ahorita vamos a entrar a Concordia con una asociación muy interesante. Y entre todo este grupo de personas hemos completado 520 familias que producen. Jorge, no es muy duro, como acá esta zona es muy apegada al café, como cambiar cierta mentalidad de que es que el café no lo es todo, venga, sembremos banano que puede llegar a ser más productivo. Sí, la cultura de toda esta región ha sido cafetera, sí, netamente cafetera, y ahorita con el tema pues que no es de
desconocido por nadie. Cada vez el café se está convirtiendo pues como en una limitante de mano de obra, y los precios no están dando como para ser muy rentable. La gente ha buscado otras alternativas, entre ellas el banano y plátano, siendo un cultivo muy fácil de comercializar, porque también pues la demanda de estos productos cada vez va en aumento, y también porque se vuelve un flujo de caja continuo para cada familia. Yo diría que que podríamos hablar de que de eso vive la familia o una familia campesina en esta región, no del cultivo de café como tal, porque todos sabemos pues que el café solamente produce cuando más en 2 temporadas en el año. En cambio el cultivo de banano y plátano es cada semana o cada 15 días está usted recibiendo la goterita, y eso hace que la gente pueda subsistir de este producto. Lo hace muy atractivo, es por eso, por el flujo de caja continuo. Jorge, ¿usted fue cafetero? Yo fui cafetero, nací prácticamente me crié en una finca. Pues nací en jardín, pero me llevaron cuando tenía 1 año a una finca. Ahí me levanté, trabajé en el campo hasta los 21 años. ¿Usted conoce el café? Conozco, me encanta el café, bueno, pero como cultivo. Sí, es como a mí, me encanta también, pero en el pocillo. Ajá, y no cualquiera, porque últimamente las marcas especiales que están en el suroeste y en municipios como Bolívar están cambiándole precisamente como esa parte del gusto al que le gusta tomar el café. Pero a ver, voy a una cosa, Jorge. 1 hectárea de café, ¿usted sabe cuánto se necesita para que sea rentable para el finquero, cierto? Sí. No digamos cifras. Y 1 hectárea de banano. Sí. ¿Cuál es más complicado para tener durante el periodo para que sea productivo? Hectárea de banano versus hectárea de café. Pues a ver, si vamos a hablar de necesidad económica, para usted establecer un cultivo de café y un cultivo de banano, es completamente más favorable establecer un cultivo de banano, sí, o de plátano. ¿Por qué? Primero que todo, el monto que va a necesitar es, sí, mucho menor. Segundo, el manejo de mano de obra, la necesidad de personal va a ser mucho menor, va a ser mucho más fácil. Como todo, ajá, nosotros tenemos que ser conscientes que un cultivo es como el hijo de uno, ¿sí o qué? Que uno no lo quiere dejar perder en un futuro, ¿sí o qué? Y hay que entonces mucha gente, o nosotros como que empezar a hablar mal pues de nuestros orígenes, pero como cafeteros hemos sido muy malos agricultores, que dejamos que eso simplemente porque el café tiene una condición de que produce en cualquier condición. El cultivo de banano requiere de un cuidado mucho más continuo, o sea, de hacer una labor continua, hacer una inversión continua para que realmente se convierta en un cultivo rentable. ¿Cuántas personas sostienen 1 hectárea de banano? 1 hectárea de banano con una persona se sostiene. Se sostiene. Se sostiene. Realmente se habla de 2.000 a 2.500 plantas por cada persona. Eso estamos hablando de 1.5 hectáreas según la densidad de siembra para que una persona las pueda pues tener en muy buenas condiciones. Entonces, si estamos hablando de que aquí el común en la región de una finca platanera o cafetera estamos aproximadamente entre 2.5 hectáreas, podríamos hablar que una finca promedio con 2 personas se sostiene tranquilamente pues establecida en un cultivo de banano. Obviamente pues nosotros no recomendamos de que se cambien totalmente a plátano o banano. El plátano y el banano son el mejor cultivo para asociar con el café. De hecho trabajan muy bien en asocio. Sí. Entonces podríamos decir que una finca que esté establecida, una finca promedio de 1.5 hectáreas a 2 hectáreas, la puede tener tranquilamente una sola persona. Producir banano, ¿a qué se le dice o le dicen ustedes un buen productor de banano? Un buen productor de banano es el que sea consciente de que este cultivo hay que llevarlo desde el inicio cumpliendo todo lo que se requiere, o sea, las labores culturales, las aplicaciones de fertilizante
háblese de fertilizante químico orgánico, ya como lo quiera manejar, pues que el cultivo requiere de una comida, de un alimento, y que aparte de eso maneje los costos y maneje la parte administrativa muy clara para que le diga efectivamente si está siendo rentable o no está siendo rentable. Para mí yo creo que es mucho más importante manejar usted muy bien los costos y la parte administrativa de su cultivo que incluso fertilizarlo o hacerle las labores culturales. ¿Por qué? Porque usted a la larga, más adelante se va a dar cuenta, realmente estoy ganando con el cultivo o no, realmente no me está dando. Y si no me está dando, ¿qué estoy haciendo mal hecho? O porque el terreno donde estoy no es propio para banano, no es propio para plátano. Entonces yo siempre cuando arranco una capacitación o una recomendación, yo siempre le digo al agricultor, hombre, ¿usted cómo está con el manejo de los costos y de la parte administrativa de su cultivo? Ah, no, que yo no le llevo cuentas a eso. Amigo, la perdió. Inicie por ahí. Bueno, Jorge, antes de iniciar con la parte de la siembra, una primera recomendación. Sí. Para los televidentes que están hoy en los programas de Por el Campo, antes de iniciar. Ya creo que ya usted la dio, empieza a saber ingresos y egresos del cultivo de banano antes de... Sí, la primera recomendación para mí es esa. Cuando usted vaya a establecer un cultivo de banano, lo primero, capacítese. Entienda qué requiere el cultivo de banano, cómo es un cultivo de banano productivo, rentable. Arranque por esa parte y capacítese muy bien y asesórese de personas o de empresas como en el caso de nosotros, de cómo debe establecerse el cultivo para que más adelante sí surtan frutos positivos y le retorne pues la inversión, no termine usted quejándose más adelante diciéndole que el cultivo no le da. Entonces inicie por ahí, que ya lo otro cada vez paso a paso lo va a ir aprendiendo. Muy bien, así que vámonos a empezar ahora con lo que es el cultivo del banano. El banano es una planta perenne que se reemplaza. El banano no crece de una semilla, sino de un bulbo o un rizoma. El tiempo entre la semilla de una planta y la cosecha del racimo es de 9 a 12 meses. La flor aparece en el sexto o séptimo mes. Los bananos se cosechan durante todo el año, no tienen una temporada de crecimiento. Se cultivan en las regiones tropicales, las plantaciones son predominantes en América Latina. Es muy importante que a la hora de escoger o seleccionar la semilla se tenga en cuenta sus características y cuáles son las más recomendables y adaptables a la zona donde se va a establecer el cultivo. Jorge, vamos ahora con la parte de la siembra. ¿Qué se debe tener en cuenta para plantar el plátano para que empiece a producir y sea lo que usted estaba diciendo hace un rato? Se dé muy buen resultado a la hora final de cosecharlo. Sí, bueno, inicialmente recomendamos hacer un análisis de suelo para ver la condición del suelo, valga la redundancia, y poder saber qué necesita mejorar usted en dicho suelo para para un buen desarrollo vegetativo de la planta. Ahorita pues aquí no tengo un espacio donde mostrarles con qué se inicia, pero vamos a tratar de esquematizarlo un poquito para que ustedes todos lo entiendan. Inicialmente disponemos pues el lote, lo preparamos, le quitamos pues los arbences, la maleza y dependiendo de la densidad de siembra a la que necesite plantar, distribuye pues el hollado. ¿Cierto? ¿Cómo se determina la densidad de siembra? Sí, en monocultivo nosotros, por ejemplo, para este suelo donde estamos a más o menos 1200 metros sobre el nivel del mar, tenemos una densidad de siembra en 3 bolillos de 3.15 por 3.15. Esos son más o menos 1100 a 1150 plantas por hectárea. Obviamente, a una altura mayor hay que darle mayor espacio a la planta para que tome una buena radiación solar. Entonces eso depende mucho pues como de la altura. Obviamente si no es un cultivo en monocultivo, sino que es en asocio, por ejemplo con café, nosotros recomendamos hacer barreras cada 7 a 10 surcos de café, ¿cierto? Dejando un espacio para el cultivo de plátano. Mucha gente
siembra la planta y al lado, a los 50 o 1 metro, le siembra un árbol de café. Ahí le está robando usted capacidad de desarrollo a la planta, porque ella va a tener competencia por luz, va a crecer mucho más rápido, el racimo va a ser mucho más pequeño. Entonces hay que dejarle un espacio siquiera de calle de 2.5 metros para que él se desarrolle debidamente. Este cultivo emite muy buena hoja y entonces requiere pues de un espacio considerable para que él se desarrolle bien. En este caso, como les dije, lo tenemos en 3 bolillos a 3.15. Nosotros iniciamos haciendo un hoyo, normalmente 40 por 40 por 40, es como el base de este cultivo. Hacemos una aplicación de enmienda mineral, de cal. ¿Para qué? Para aprovechar ese donde le hicimos una perforación a la tierra y hacer que la cal se entre al suelo, porque la cal tiene muy poca movilidad. Entonces arrancamos por ese lado, y aparte de eso también para tratar de desinfectar un poco el suelo pues de algunas bacterias o hongos patógenos que afectan el cultivo de banano. Luego hacemos un mejoramiento con materia orgánica, buscando también mantener ahí como un pulmón para que la planta se vaya alimentando en su etapa inicial, y posteriormente se siembra un cormo o un hijo, pues una plantica. Ahorita en la zona hay ya varias personas, personas más que todo, que están haciendo viveros de estas plantas de banano y plátano, y pues también se puede, o es recomendable sembrar estas planticas, ya que el desarrollo del cultivo va a ser más homogéneo. En cambio, pues en el caso de los cormos o de los colinos, va a ser de pronto más heterogéneo, van a crecer unas más rápido que otras, y usted va a ver pues como una diferencia considerable en la productividad del cultivo. Aunque hay que también saber, pues, y es bueno decirlo, que es preferible sembrar cormos si la semilla que usted va a comprar o la plantica que usted va a comprar de vivero proviene de otras regiones. ¿Por qué? Porque uno no sabe la condición de hongos o de bacterias que tiene esta región donde está usted comprando la semilla, y de pronto lo que está haciendo es trasladando una enfermedad a una zona donde todavía no la hay. Y que quizás es una enfermedad desconocida para el cultivador local. Así es. Entonces para mí, a veces, si usted no puede conseguir la semilla de vivero de la misma región, yo recomiendo que más bien siembre el cormo de su propia finca, si lo tiene de una finca vecina. Lo importante es que usted sepa el origen de la semilla. Jorge, clima idóneo para estas plantas. A ver, el banano realmente es un banano de cultivo de un clima cálido. Pues si nosotros vamos más tropical. Sí, si nos vamos como al detalle, vemos que las principales productores de banano son partes o lugares donde están casi al lado del mar, ¿cierto? Sí. El caso concreto Colombia, que tiene pues toda la parte de Urabá y Santa Marta, son los principales productores de banano. Pero como nosotros tenemos una especie diferente, vale aclarar que la especie nosotros que sembramos es Gros Michel, de muy buen sabor. Aquí lo comparamos con un banano, por decir algo, de la zona del Urabá. De Urabá, sí. ¿Sabe mejor este? Sí. ¿Tiene más nutrientes? No es más nutriente, sino que tiene más grados Brix y tiene más sólidos solubles. Eso es lo mismo, ¿cierto? Pues los grados Brix y los sólidos solubles vienen siendo como lo mismo. ¿Cómo se percibe? Que usted va a sentir el paladar mucho más pastoso, como con más cuerpo, como con más sólidos, ¿cierto? Entonces lo hace al paladar más dulce, con una mejor textura. En cambio el banano de Urabá es un banano más suculento, más aguado, ¿cierto? Más de cantidad de agua y no de sólidos. Entonces esa es la propiedad de este banano. Aparte de eso, el tamaño de la fruta, el banano de Gros Michel tiene un dedo o un tamaño de dedo más grande, y tiene una propiedad también positiva, que la cáscara es mucho más dura, o sea, resiste
resiste más tiempo sin madurarse. Si usted le va a controlar la maduración, lo puede retrasar un poco. Si por ejemplo el mercado estaba complicado, entonces usted le va retardando la maduración hasta que el mercado pues empiece a mejorar un poco. Retardar la maduración. Sí, nosotros por ejemplo en la empresa Soy Campo, nosotros tenemos cuartos de maduración o cuartos de refrigeración. Lo que hacemos es jugar con eso, o sea, sí, atrasar o adelantar la maduración de la fruta. ¿Eso no interfiere con el sabor? No. ¿Por qué no interfiere? Porque nosotros lo que hacemos es simplemente retrasar que la fruta emita una sustancia que es el etileno para que ella madure. Y cuando lo necesitamos madurar le inyectamos etileno natural de la fruta. Entonces lo que hace es acelerar el proceso o retrasar el proceso dependiendo de la condición. Bien. Bueno, ahora la gente quiere sembrar banano, cultivarlo, pero ¿hasta qué altura se recomienda? ¿O dele de ahí para arriba si no, le da? Realmente este cultivo económicamente es viable hasta 1900, 1950 metros sobre el nivel del mar. Nosotros en Jardín tenemos productores que están cultivando a esa altura y todavía tienen unos buenos rendimientos. Pero bueno, yo creo que nos apartamos un poco de la parte agrícola, entonces voy a continuar con ella. Entonces ya dicho pues lo del tema de la semilla, lo que hacemos es simplemente mezclar materia orgánica y enmienda en el hoyo y hacemos la siembra del vivero o del cormo como tal. ¿Qué se hace? Lo que se busca es que la plantica quede a ras de piso y que quede bien, o sea, bien compactada para que no vaya a quedar bolsas de aire o más adelante se llene el hoyo de agua, se sature y se presenten pues problemas de hongo y pudrición de la raíz. Ya pues a partir de ahí lo que sigue son las labores culturales propias de este cultivo. ¿Qué enemigos tiene el banano cuando está pequeño, que apenas está como en el proceso de crecimiento? Sí, vea. Realmente el cultivo de banano tiene varios problemas, pues si vamos a hablar de hongos o de plagas. En sus etapas iniciales lo que podemos ver es aparición de gusanos que se comen las hojas, o de, por ejemplo, la famosa chisa, que es también como un mojojoy, pues que nosotros lo llamamos, que lo que hace es comerse el tallo o el pseudotallo de la planta o la raíz, ¿cierto? Hay también presencia de palomilla, que es como un insecto o un microorganismo pequeño pues en las raíces que se comen las raíces, y uno de los principales son los nematos. Los nematos realmente pues atacan en los diferentes estados del cultivo, llámese desde que está pequeño o recién sembrado hasta la plantación ya en producción. Es uno de los principales enemigos del banano, y lo que hace es comerse toda la raíz, un parásito, haga de cuenta, sí, como una lombriz en el organismo. Lo que hace es entrar, él permanece en el suelo y lo que hace es picar la raíz y comérsela. Aparte de ese nemato, lo que hace también es que le abre la puerta a los hongos. O sea, cuando hay un ataque severo de nematos, la planta queda, primero que todo, desprotegida y imposibilita la capacidad de ella de emitir más hojas, más raíces, porque no tiene cómo alimentarse, ¿cierto? Y los hongos se aprovechan de esa puerta de entrada que hace el nemato y continúan ya los otros problemas. Podría hasta acabar con el cultivo. Ya pues ahorita hablaremos un poco más de los hongos y de los químicos, inclusive de los químicos o el método que ustedes utilizan para contrarrestar todo esto. Sí, correcto, así es. Ahora, ¿qué más nos faltaría de la siembra del banano? No, la siembra yo pienso que ya pues queda bien como se lo estoy mencionando. Lo que aparte desde allí es simplemente hacer la labor de despeje del plato, como lo tenemos acá. Nosotros normalmente, esto realmente es una planta pequeña, una planta de más o menos 3 meses de
de sembrada y mantener siempre el plato así como está en este momento. Promedio de 50... de más o menos en un metro alrededor, totalmente limpio. ¿Para qué? Para evitar, primero que todo, que los insectos se acerquen a este lugar. Pues el insecto no, normalmente si es un gusano o otro insecto no gusta mucho de la parte desprotegida, o sea, que quede totalmente expuesto. Y entonces él lo que hace es comerse pues, los arbences y no ataca el cultivo. Y adicionalmente evita pues, la competencia por luz. Entonces la plantica siempre va a tener más energía como desarrollarse. Jorge, para seguir ya con el otro proceso, hay caficultores, usted dice que a esto hay que hacerle un estudio de suelos para lo del banano. Pero así por encimita, ¿cómo podría decir uno, o dirían ustedes, este terreno es apto para el banano por lo que veo? Pero para estar seguros, hagamos el estudio de suelos. Perfecto. ¿Cómo podía la gente visualmente medio identificar que la zona se le facilita o no se le facilita mucho para sembrar banano? Sí, a ver, el cultivo de banano requiere de una condición de suelo de franco arcilloso o inclusive arcilloso. Pues ya es un cultivo o un suelo muy plano y es arcilloso, pues hay que hacerle unos drenajes para que el cultivo no se muera, ¿cierto? Por falta de oxígeno. Pero esa es la mejor condición para el cultivo de banano, que sea un suelo con buena capacidad de retención de agua. Suelos muy secos, francoarenosos o arenosos, normalmente no van a tener un buen desarrollo del cultivo, porque primero que todo la planta no va a aprovechar ese mayor insumo de todos, que es el agua. O sea, esta es una planta donde se dice la literatura que está consumiendo o está moviendo entre 10 a 15 litros de agua diarios, o sea, está en su parte pues cuando está totalmente desarrollado, entonces requiere de que el suelo sí tenga esa disponibilidad de agua. Entonces eso inicialmente, y lo otro pues que contenga algunas características importantes de nutrientes, como son buena materia orgánica, que tenga una condición de saturación de aluminio inferior al 35%. Y obviamente pues no estoy diciendo de que si no tiene esa condición no pueda sembrar el banano, no. Si tiene una buena humedad el suelo y la saturación de aluminio está alta, pues lo que tiene que hacer es mejoramiento del suelo, ¿cierto? Pero usted ya va con una idea de lo que le tiene que hacer al suelo para que el cultivo le funcione. Y la altura, como le dije, este es un cultivo de más o menos 0 metros de altura, o sea a nivel del mar, hasta 1950. En nuestro caso, que es Gros Michel, nosotros decimos que más o menos entre 1000 a 1100 metros hasta 2000. ¿Por qué? Porque realmente este banano era el que sembraban primero en Urabá o en Santa Marta. Sí. ¿Y qué pasó? Que a ese nivel del mar hay un ataque severo de mal de Panamá o Fusarium, y lo que hizo fue arrasar con el cultivo. Bueno, Jorge, ¿qué seguiría de acá en el proceso del cultivo del banano? Listo, a partir de ahí lo que hacemos es mantener el suelo pues despejado, como lo mencioné. Obviamente ya cuando está en las calles, como en este momento, lo que hacemos es deshiervar con guadaña. No recomendamos, nosotros no somos amigos de aplicación de glifosato, no nos gusta, realmente este cultivo es muy delicado de raíz, muy orgánico. Tratamos de ser lo más sostenible, no orgánico, sino lo más sostenible posible. Hemos hecho algunas aplicaciones pues de glifosato, pero más que todo como en los bordos, en algunos lugares donde hay algunas malezas, como en este caso que es la India, pero lo hacemos así focalizados, de resto todo con guadaña. ¿Qué sigue de acá? ¿Cuál es el proceso? ¿Para dónde iríamos ya, Jorge? El proceso hablaría un poquito de la fertilización. Pensaría pues que podríamos hablar un poquito de la fertilización para que entiendan o ustedes sepan cómo deben hacer esa aprovisión de alimento a la planta para que ella se desarrolle bien.
Así hemos llegado al final de nuestro primer programa de 3 acá en Betania. Recordemos, cultivo del banano. Los invitamos para que la próxima semana nos acompañen en la segunda parte de esta importante fruta, como se va convirtiendo poco a poco en la canasta familiar de cada uno de nosotros. Así que recuerden, próxima semana, martes, por el campo, segunda parte del banano. Si se perdió este espacio de Por el Campo y lo quiere ver de nuevo o quiere compartir el material de este, simplemente véalo en www.apacigol.com y allí lo podrá ver las veces que usted desee.